puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ante todo quiero expresar el agradecimiento por la invitación. Bueno, también mil disculpas por el retraso. Estoy llegando a la ciudad capital de un viaje imprevisto. Bueno, voy a hablar espero contar con el tiempo necesario. Voy a hablar de una teoría muy compleja que se llama la imputación objetiva. Y en el curso del desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, pues voy a hablarles de la previsibilidad objetiva y previsibilidad subjetiva de los resultados. Bien. Su micrófono, doctor, se desactivó. Es un lugar común que los operadores de justicia, los jueces, siempre miren limitaciones para aplicar la imputación objetiva. Al menos esa ha sido la pregunta, la interrogante que siempre han sabido formular en los diferentes eventos académicos a los que he tenido pues el honor de ser invitado a la Corte Nacional, Cortes Provinciales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se puede aplicar la imputación objetiva en el Ecuador? ¿Sí o no? Y la respuesta es muy sencilla. No solo que se puede, se debe aplicar la imputación objetiva. Y vamos a ver por qué. El COIF, este mal llamado Código Orgánico Integral Penal, adopta postulados y corrientes del pensamiento penal moderno. Habla ya del tipo objetivo, el tipo objetivo. La imputación objetiva se logra, o el tipo objetivo se logra precisamente a partir de la imputación objetiva. Así que entonces vamos a analizar rápidamente qué es esto, la imputación objetiva, qué es esto del deber objetivo de cuidado, si hay un deber objetivo de cuidado, hay un deber subjetivo de cuidado, como lo dice Miren Chucorcoy en ese libro de los delitos imprudentes. Bien, vamos a ver la imputación objetiva. Esta idea de imputación objetiva se retrotrae o se remonta a la filosofía idealista y a la filosofía naturalista. El filósofo naturalista Samuel Pufendorf es el que desarrolla una teoría de imputación en un sentido general. Luego se desarrolla una teoría de imputación objetiva. Esto se debe y se reconoce como precursora de esta teoría de imputación objetiva a la filosofía idealista de Hegel. Hegel, en el siglo XIX, bueno, frente a este problema de la imputación objetiva, ¿cuál es el problema? El problema es lograr certidumbre fáctica y jurídica para imputar un resultado hacia una conducta activa o pasiva. Esa es la idea. Si tú tomas un arma, apuntas y disparas, el resultado es la muerte. Bueno, pues lo que hace la imputación objetiva es lograr una certeza de imputación de hechos y razonamientos o valoraciones normativas para imputar el resultado de muerte hacia la conducta de disparo. Habrán casos, y de hecho hay casos muy sencillos, donde apenas se aplica una teoría de autor unitario, ¿verdad? Teniendo en cuenta el sujeto activo. Bueno, y a partir de ahí, pues lo que hacen es resolver, digo yo, lo digo, con inferencias de sentido común. Por eso es que no miran la necesidad de hablar de la imputación objetiva. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa con el ejemplo que propone Trager, el tío que quiere heredar al sobrino rico, manda a pasear a un monte poblado de árboles en medio de la tormenta, con la esperanza de que muera alcanzado por un rayo? Y al final el sobrino muere. La pregunta es, ¿ese resultado de muerte lo puedes imputar al tío que mandó a pasear al sobrino? Primera interrogante. Segunda, imaginemos en la Segunda Guerra Mundial, teníamos por un lado los nazis, los militares, apuntando a un solo blanco, era un judío al frente, 5 militares nazis apuntando a un judío al frente. Bueno, al cuento de 3 todos disparan y el judío muere. La pregunta es, causalmente, ¿a quién se le imputa el resultado? Otro caso que se plantea en Alemania, es este caso, espero que avance a analizarlo ahora, de Rudi Kuschit. Rudi Kuschit es un estudiante, un dirigente estudiantil alemán. Bueno, en estas marchas, de estas revueltas,
él pues un día X estaban en las calles, en estas marchas, y fue alcanzado por un disparo provocado por un elemento policial, ¿verdad? Que enfrentaban estas marchas. Bueno, Rudy Kushid pues permaneció en estado de coma por al menos un mes, luego se recuperó y quedaron secuelas. Las secuelas del estudiante, eso es un caso real, las secuelas del estudiante es que solía desmayarse en cualquier momento de forma inopinada e inesperada. Solía tener desmayos. El autor de este disparo fue procesado por tentativa de homicidio, ¿verdad? Esta persona fue procesada, cumplió su sentencia y recuperó su libertad. Ocurre que luego de que ya el sujeto activo, el condenado, cumplió su pena, ¿verdad? Rudy Kushid, pues, seguía con estos efectos, estas secuelas que habían quedado a consecuencia de este disparo. Bueno, pues un día o un mal día estaba bañándose, así que pues se desmayó y murió ahogado. La pregunta es, ¿ese resultado de muerte por ahogamiento provocado por las secuelas lo puedes imputar a la persona que disparó, que fue procesada y que ya cumplió su pena? Bueno, estos son los problemas de causalidad. Estos son los problemas de imputación de resultados. ¿Puedes imputar o no puedes imputar? Bueno, la teoría de la imputación objetiva se desarrolla para eso, para tratar de proponer fórmulas, teorías de solución de imputación de resultados. Bien, dicho esto entonces, decía Hegel y la escuela hegeliana, en ese entonces, proponen un concepto de acción. Entonces Hegel lo que propone es lo siguiente, él dice que frente a la multiplicidad de cursos causales, el resultado que hay que imputarse es aquel que se reconoce como obra propia del autor. Ese resultado es el que hay que imputar. En 1930 aparece desde mi punto de vista uno de los grandes del derecho penal, uno de los más reconocidos, una lumbrera del derecho penal, me refiero a Richard Honig. En esta obra, en 1930, se estaba escribiendo una obra en homenaje a Frank. Frank, otro tratadista alemán que escribió mucho La culpabilidad, juicio de reproche, esta persona que pudiendo actuar de forma respetuosa al ordenamiento jurídico, más por el contrario, decide actuar en contra del ordenamiento jurídico, habla de los juicios de imputabilidad, etcétera, etcétera. Frank, un grande del derecho. Se estaba escribiendo una obra en homenaje a él. En esta obra, Richard Honig escribe un artículo en el cual él propone una fórmula de imputación. Esa fórmula de imputación que propone Richard Honig, desde mi punto de vista, va a considerarse el pilar, y ahora ustedes van a dar cuenta por qué. Es el pilar fundamental para el desarrollo de muchas teorías, entre ellas la teoría de la acción final de Hans Belzer. Bueno, lo que propone Richard Honig, o se basa, o la fórmula es la perseguibilidad objetiva de la finalidad. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice con la perseguibilidad objetiva de la finalidad? Bueno, lo que sostiene Richard Honig es que el resultado que hay que imputar es aquel que responde a los fines de la conducta. Miren ustedes, resultado que responde al fin de la conducta. Miren ustedes, de ahí, él estaba hablando ya desde esa época de un componente objetivo y subjetivo a la conducta. Y eso es lo que se va a tener más adelante con el finalismo y el postfinalismo de Hans Belzer, el tipicidad objetiva y subjetiva. De esto es lo que él estaba hablando ya de ese entonces. Entonces, el resultado que tienes que imputar es aquel que responde a la finalidad de la conducta. Con esto, lo que lograba Richard Honig era proponer un modelo de imputación autónomo, ¿verdad? Completamente apartado al modelo de imputación causal. Para esto tuvo que recurrir al ejemplo de Trages, que ya lo dije, el tío que quiere heredar al sobrino rico, manda pasar a un monte poblado de árboles en medio de la tormenta, ¿verdad? A un bosque, con la esperanza de que muera alcanzado por un rayo. Entonces, con esta fórmula se lograba completar la categoría de derecho natural de la causalidad con una categoría normativa llamada imputación objetiva. Un año más tarde, en 1931, aparece otro grande del derecho penal, Engis, desarrollando su monografía. Esa monografía que traducida del alemán al español quiere decir la importancia de la causalidad en el derecho penal. Luego, en 1939, aparece Hans Belzer publicando una obra que traducido desde el alemán al español quiere decir los estudios del sistema de justicia penal.
Estos dos tratadistas, serían los que de alguna forma tomarían la posta de los postulados que habría propuesto y había desarrollado Richard Honig. Si bien estos dos tratadistas, Engels y Hans Belzel, no tratan a la imputación objetiva con este nombre como tal, no es menos cierto que desarrollaron los postulados de Richard Honig. Ya en la actualidad se reconoce como principal representante de una teoría de imputación objetiva al profesor de la Universidad de Múnich, Klaus Roxin. Él es el encargado de depurar los vestigios ontológicos de estas teorías a partir del principio del incremento de los riesgos. Bien, esto es una pequeña introducción rápidamente. Ahora voy a citar los problemas de causalidad. ¿Cuáles son los problemas de causalidad que la doctrina se ha permitido identificarlo? Y luego seguidamente entraré a tratar las teorías que se han creado en la doctrina para solucionar estos problemas de causalidad. Tenemos 7 problemas de causalidad que identifica la doctrina. Ahí tenemos la causalidad alternativa, acumulativa, atípica, hipotética, rota o interrumpida, esta causalidad, la intervención en un proceso causal puesta en marcha y la causalidad adelantada. Voy a analizar rápidamente cada una de estas. Bien, vamos a ver la causalidad alternativa. ¿Qué quiere decir la causalidad alternativa? La causalidad alternativa quiere decir que hay conductas o condiciones que por sí solas pueden provocar resultados lesivos en bienes jurídicos. Es decir, si A quiere generar la muerte de envenenamiento en B, por sí solo lo podría hacer, no necesita la concurrencia o la participación de otras conductas. Esa es la causalidad alternativa. Luego está la causalidad cumulativa. En cambio, la causalidad cumulativa lo que hace es determinar lo contrario. Identifica que hay conductas y condiciones que por sí solas no pueden generar resultados lesivos. Por lo tanto, deberán contar con la colaboración o la coparticipación de otras conductas. Entonces, si A quiere generar la muerte de envenenamiento en B, lo que tiene que hacer es contar con la colaboración de conductas de C, de D y D. ¿Se entiende esto? Bueno, seguidamente está esta causalidad atípica. Esta causalidad atípica, en cambio, lo que hace es admitir la concurrencia de una nueva conducta frente al resultado. Seguidamente está la causalidad hipotética. ¿Qué es lo que nos dice la causalidad hipotética? Bueno, la causalidad hipotética lo que propone es que al mismo tiempo en que una conducta puede provocar un resultado lesivo, en ese mismo instante otra conducta podría lograr un resultado lesivo en el mismo bien jurídico. Con relación a esta causalidad atípica hay que tener muy en cuenta porque esa causalidad es la que va a generar el punto de inflexión, la fisura o quiebre de la teoría de la equivalencia de las condiciones. El ejemplo o el caso es el siguiente. A golpea a B, B cae al piso herido, luego aparece C trasladando a B a una casa de salud y en el camino pues ocurre un accidente de tránsito del cual resulta muerto B. Ese es el ejemplo de la causalidad atípica, esa causalidad que admite la concurrencia de una nueva conducta frente al resultado. Luego está la causalidad rota o interrumpida. Esa causalidad, en cambio, pues lo que determina es que admite otra conducta, ¿verdad?, frente al resultado semejante a esta causalidad típica, pero lo que hace es desplazar a la conducta anterior. Por ejemplo, A da a beber una sustancia venenosa a B, y pues en el tracto sucesivo del tiempo, en el tiempo que se espera para que surta el efecto del envenenamiento, aparece C matando a B de un disparo. Luego está esta causalidad que se denomina la intervención en un proceso causal ya puesto en marcha. Estas causalidades se tienen en cuenta con el riesgo preexistente. Ustedes recordarán lo que pasaba en la época de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, pues había un avión que iba a chocar a las Torres Gemelas, entonces se generó esta discusión y esta teoría tomó revuelo de alguna forma. Pero la discusión era en qué medida se justificaba derribar al avión y evitar a que llegue al edificio. En el avión habían 60, 70, 80, 100 personas y en el edificio teníamos 1,000, 2,000 personas. Esta causalidad, la intervención en un proceso causal puesta en marcha, en doctrina se analiza el siguiente ejemplo. Este tren que está
dirigiéndose por unas rieles, pues el encargado del manejo de las rieles del tren sabe y conoce que si el tren sigue el destino, va a chocar en una estación y va a provocar lesiones de bienes jurídicos. Así que lo que hace es cambiar el destino del tren hacia otra estación donde probablemente van a provocarse las mismas lesiones de bienes jurídicos. Complejo, muy complejo, un caso de imputación. Y por último está esta causalidad adelantada. ¿Qué es lo que nos dice esta causalidad adelantada? Bueno, esta es una de las causalidades más comunes que solemos tener los abogados en el libre ejercicio, los operadores de justicia, los fiscales, los jueces, ¿verdad? Es un caso recurrente, son casos recurrentes. En alguna oportunidad también tuve bueno, pues me desempeñé hace un tiempo atrás como juez provincial y por eso lo digo, son los casos más recurrentes que suelen tener los operadores de justicia, las causalidades adelantadas. ¿Cuáles son los casos? Bueno, estos casos son donde existe la pluralidad de intervinientes. Pluralidad de intervinientes. Bueno, estos casos donde intervienen en pandillas, los sujetos activos plurales, cuando se verifica una pluralidad de sujetos activos, ¿verdad? Bueno, la doctrina determina que esta es una de las causalidades más sencillas de solucionar. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, tienes que identificar la relación de causalidad, bueno, entre comillas, relación de causalidad. Vamos a ver cómo la relación de causalidad está siendo superada hoy por criterios de imputación normativa. Bueno, identifica la relación de causalidad y a partir de ahí, pues, imputas el resultado hacia la conducta que se anticipa al resultado. Y si el juez no tiene certidumbre ni fáctica ni jurídica de realización de conducta o existencia de nexo causal, bueno, el juez tiene que absolver. Esos son los problemas de causalidad. Ahora tenemos las teorías. Bueno, las teorías asimismo son 7, están las teorías individualizadoras, la equivalencia de las condiciones, la teoría de la adecuación, la teoría de la causalidad adecuada, causalidad relevante, el nexo causal y la prohibición de regreso. De todas estas teorías, escúchese bien, de todas estas teorías, apenas 3 fueron las más relevantes. ¿Cuáles fueron las más relevantes? La teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la adecuación y la teoría de la causalidad adecuada. Voy a hablar apenas de estas 3 porque el resto de teorías no tuvieron mayor apogeo. Fueron teorías que de alguna forma lo que hacían era replicar las fórmulas de imputación que proponían las otras teorías. Así que entonces voy a explicar rápidamente estas 3 teorías. De estas 3, ahora mismo voy a hablar solo de la adecuación y la causalidad adecuada. Luego voy a hablar de la equivalencia de las condiciones, ya ustedes podrán dar cuenta el por qué. Vamos a ver, no nos olvidemos que el problema de la imputación objetiva es lograr certidumbre de imputación de un resultado hacia una conducta. Esto es lo que se busca en los casos complejos, como hemos visto los problemas de causalidad. Bien, ¿qué nos dice la teoría de la adecuación? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué fórmula propone para imputar esos resultados? La teoría de la adecuación, escúchese bien, propone un juicio de probabilidad y previsibilidad. Aquí viene la previsibilidad. Propone un juicio de probabilidad y previsibilidad que va a llevar adelante una persona prudente. Una persona prudente que se va a colocar en la misma circunstancia, en un momento exante a la lesión del bien jurídico, ¿verdad? Se va a colocar en la misma circunstancia del sujeto activo, con los conocimientos del sujeto activo, y a partir de ahí se lleva a determinar la probabilidad y la previsibilidad del resultado. ¿Qué es esto de la previsibilidad objetiva del resultado? Lo voy a explicar un poco más adelante para que se entienda esto. Previsibilidad, probabilidad y previsibilidad del resultado. Evidentemente, la probabilidad y la previsibilidad en las condiciones de sujeto activo siempre deben estar orientadas a la evitabilidad, porque todos sabemos que el derecho penal lo que hace es sancionar conductas evitables, no las que no se pueden evitar. ¿Se entiende esto? Por un hacer o un dejar de ser, puedes evitarlas. Así que esto es lo que va a sancionar el derecho penal. Luego está esta otra teoría muy interesante, desde mi punto de vista probablemente la más importante en su momento, es la causalidad adecuada. Esta teoría de la causalidad adecuada, en cambio, se basaba en un juicio de probabilidad. Ese juicio de probabilidad lo lleva adelante un juez. Pero este juez, que se coloca igual en las mismas condiciones del sujeto activo, en un momento exante a la lesión del bien jurídico, va a fundarse en 2 clases de conocimientos. Por un lado están los conocimientos ontológicos y por otro lado están los conocimientos nomológicos.
¿Para qué? Para poder conocer y saber si se puede imputar el resultado, si era evitable el resultado y por lo tanto imputable el resultado. ¿Se entiende? ¿Qué es un conocimiento ontológico? Bueno, los conocimientos ontológicos son aquellos, lo que quiere decir es que el juez debe conocer las condiciones conocibles y cognoscibles, debe actuar con condiciones conocibles y cognoscibles de una persona prudente. Y además de esto, debe también partir de los conocimientos especiales que el sujeto activo tenía al momento en que estaba consumándose el delito. Con estas dos condiciones ya teníamos un conocimiento ontológico. Luego, los conocimientos nomológicos, en cambio, se refieren al conocimiento de las leyes de la naturaleza, es decir, al momento en que se estaban cometiendo el delito, bueno, hacía calor, hacía frío, era el día, era la noche, sabías que iba a llover, estaba lloviendo, había mucha neblina, etcétera, etcétera. Es decir, había que conocer estas leyes de la naturaleza. Con esos dos conocimientos, entonces el juez puede llevar adelante un juicio de probabilidad, de evitabilidad del resultado. Insisto, el derecho penal solo te sanciona por conductas evitables, no por aquellas conductas que pues impostergablemente iban a consumarse o iban a lesionar bienes jurídicos o iban a colocar en peligro un bien jurídico. Bien, estas teorías. Ahora sí voy a hablar ya un poco de imputación objetiva ya, dogmáticamente voy a adentrarme ya al estudio de la imputación objetiva. En Alemania, cuando estudiamos la imputación objetiva, se parte de esta expresión alemana que se llama el Zurechnung. Zurechnung. Esta palabra Zurechnung está compuesta por el prefijo su y la palabra Rechnung. Su y Rechnung. El prefijo su significa dirección. Cuando uno está en Alemania, uno dice, bueno, ¿y qué su Universitätig? Yo me dirijo hacia la universidad, voy a la universidad. La palabra Rechnung, cuando tú estés en un restaurante en Alemania, bueno, tú dices, luego de haber consumido en el restaurante, tú pides tu Rechnung. El Rechnung no es más que la cuenta del consumo que llevas adelante en un restaurante, una cafetería, etcétera, etcétera. Si juntamos el prefijo su y la palabra Rechnung, tenemos la palabra Zurechnung. ¿Qué significa la palabra Zurechnung? La palabra Zurechnung significa dirigir la cuenta a alguien, hacer que alguien cargue con la cuenta, hacer que alguien asuma la responsabilidad de su propio hecho o las consecuencias de su propio hecho. A mediados del siglo XIX, surge una corriente de pensamiento filosófico llamado positivismo científico. El positivismo científico es el que va a sostener que el mundo se explica a través de leyes causales. Todo lo que existe en el mundo, el día, la noche, la lluvia, la neblina, ¿verdad? Todo se explica a través de leyes causales. De modo entonces que si el hombre es parte de este mundo, ¿verdad? Los resultados de sus conductas también deberían explicarse a través de leyes causales. Entonces, si A toma un arma y dispara a B, y se tiene como resultado la muerte de B, entre ese resultado y la conducta del disparo debe existir una relación de causalidad. Y la verdad es que con el positivismo científico lo que ocurre o lo que se demuestra realmente es la influencia de la filosofía de la ciencia en el derecho penal. Y esto no debe llamarnos la atención que en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, se haya mirado con claridad esa influencia de la filosofía de la ciencia en el derecho penal, porque en la actualidad también existe. Por ejemplo, Jacobs, profesor de la Universidad de Bonn, tiene una influencia en Hegel, él es hegeliano. Klaus Roxin tiene una influencia en Kant, es neokantiano, al igual que su discípulo Schunemann también. De hecho, Jacobs, por ejemplo, profesor de la Universidad de Bonn, él dictaba, bueno, ahora ya retirado, dictaba clases de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Él era quien dirigía esos famosos seminarios de Filosofía del Derecho a los que solíamos asistir muy reiteradamente. Luego está, pues, el mismo Klaus Roxin, profesor de la Universidad de Munch, también profesor de Derecho Penal, ¿verdad? Y también profesor de Teoría del Derecho. Schunemann, pues también profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho.
Wolfgang Frisch, uno de los maestros, uno de mis maestros, a quien con cierto apasionamiento tributo mi respeto, ¿verdad? Es por haber puesto luz en mi oscuridad, pues gracias a este tratadista es de quien pude conocer la imputación objetiva y luego pues publicar en algún momento alguna obra. Bueno, Wolfgang Frisch, profesor de la Universidad de Friburgo, también ya ahora retirado, es profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bien, en esta época, estoy hablando de mediados del siglo XIX, sí, mediados del siglo XIX, también estaba Franz von Liszt, Bosbelin y Metzger, quienes habían defendido esta teoría de la acción causal. Bueno, Franz von Liszt tenía una gran influencia en el positivismo científico, de quien heredamos la edificación del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Con esa influencia en el positivismo científico es que desarrolla la teoría de la acción causal. De hecho, esa teoría de la acción causal subyace ahí en esa teoría la ley de Newton, acción, resultado, causa, resultado. En esa época estaban las ciencias naturales que habían alcanzado un gran desarrollo, ¿verdad? Con el positivismo científico. Basta, para esto había que ver la astronomía, la química, la botánica, la física, habían alcanzado un gran desarrollo. Así que entonces, los penalistas de ese entonces llegaron a sostener que si queremos hacer del derecho penal una ciencia, lo que tenemos que hacer es trabajar con estas leyes causales, ¿verdad? Pero de forma metódica. Y así es entonces como llega a explicarse que entre el resultado y una conducta debe verificarse la relación de causalidad. Esa es la razón por la cual se llega a exigir que entre el resultado y la conducta haya una relación de causalidad. Bien, ahora sabemos por qué se exige la relación de causalidad. Bueno, la pregunta que surge ahora es ¿y cómo identifico la relación de causalidad? Para esto, la doctrina desarrolla una teoría que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. Ahora voy a hablar de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que hace rato les había dicho pues que no iba a hablar, sino ahora. Bueno, la teoría de la equivalencia de las condiciones es una teoría muy repudiada hoy por hoy, es una teoría que creo que nadie la defiende. Bueno, todavía existen por ahí tribunales, los elementos policiales, cuando hablan de esas famosas causas basales, que no tienen ni pies ni cabeza, hay que decirlo frontalmente como es, no tienen ningún fundamento científico, ¿verdad? Tienen muchas limitaciones, esas todavía trabajan con estas teorías muy repudiadas y vamos a ver por qué. La teoría de la equivalencia de las condiciones parte de este aforismo. Todo aquel que ha puesto una condición ha puesto una causa para un resultado. Esta teoría ofrece un modelo de imputación de regreso hacia atrás infinito. Entonces, el violador no solo era responsable del delito, no solo él respondía por violación, sujeto activo, sino su padre, su madre, por haber traído al mundo. El arquitecto que elabora la casa, el edificio donde la habitación donde se comete el delito de violación también es responsable del delito de violación. El carpintero que elabora la cama también es responsable de la violación. Es responsable del delito de homicidio no solo el que dispara, sino el que elaboró el arma, el que prestó el dinero para que compre el arma, ¿verdad? El que prestó el arma, etcétera, etcétera. Modelo de imputación de regreso hacia atrás infinito. ¿Por qué existía este problema? Escúchese bien esto. ¿Por qué existía este problema en su momento de imputación? Porque la teoría de la equivalencia de las condiciones, y ahora vamos hablando ya de dogmática penal, la teoría de la equivalencia de las condiciones trabajaba con una teoría de autor unitario, donde todos aquellos que se encontraban ex ante hacia atrás al resultado, se los valoraba por igual. No establecía la diferencia de condición y causa. Todo era por igual. Has puesto una condición y has puesto una causa para un resultado. ¿Se entiende esto? Ese era uno de los grandes problemas de la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque trabajaba con una teoría de autor unitario. Todos en el mismo saco. Todos en el mismo saco, todos me da igual. Es decir, en esa época no se conocía lo que ustedes ahora ya conocen y pueden establecer la diferencia entre el partícipe y el autor. Hay una gran diferencia entre el autor y el partícipe. ¿Quién es el autor? Hay tres clases de autor. Autor directo, material, autor indirecto, autor mediato, y dentro de la autoría mediata hay dos clases de autoría mediata que podríamos hablarlo abiertamente y seguiré manteniendo las críticas que he hecho yo aquí a varias sentencias que han emitido los altos tribunales de justicia en diferentes medios a los cuales se me ha invitado. Esta autoría mediata por instrumentalización
Y luego está esta otra autoría mediata un tanto más actual, que es por dominio de organización o aparatos organizados de poder. Y en tercer lugar está la coautoría, donde se mira un dominio funcional del hecho. Esas son las tres clases de autoría: autoría material, autoría mediata y coautoría. Bien, esos son los autores. Los autores dominan el hecho, ellos actúan en una fase ejecutiva, de suerte entonces que de ellos va a depender la lesión del bien jurídico. En cambio, el partícipe actúa en una fase ex ante, en una fase preparatoria. El partícipe no actúa en una fase ejecutiva. El partícipe no domina el hecho. De él no depende la lesión del bien jurídico. Por eso, en el caso del Ecuador, se identifica como el cómplice y el instigador. Pese a que el instigador está reconocido en este mal llamado COIF, el legislador ecuatoriano como cometió un gravísimo error de incluir dentro del grupo de los autores al instigador, cuando el instigador es un mero partícipe. Y no nos olvidemos del principio de accesoriedad del partícipe frente al autor. Estas son otras sentencias descabelladas que uno puede dar cuenta, y también dictámenes fiscales, ¿verdad?, que uno puede dar cuenta que terminan condenando al cómplice y al instigador, pero no aparece el autor. No se entiende esto, no me cabe en el juicio cómo pueden administrar justicia bajo ese razonamiento. Hay un principio de accesoriedad del partícipe frente al autor. Si el autor no existe, no va a existir jamás el partícipe. Porque claro, la pregunta es: ¿cómplice de quién fuiste? Si no me has probado la existencia del autor, ¿cómplice de quién fuiste? ¿Instigador de quién fuiste? ¿A quién instigaste? ¿Se entiende? Esto que ahora nosotros conocemos, en ese entonces no se conocía respecto a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Pues, claro, todos en un mismo saco. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones trabaja con una fórmula que se llama la conditio sine qua non. Esa fórmula de la conditio sine qua non propone lo siguiente. Esa fórmula propone que se lleve adelante un ejercicio de abstracción mental. Entonces dice, por un momento, lleva adelante una abstracción de la conducta, desaparece en tu mente la conducta que tú crees que es causa del resultado, y si al desaparecer esa conducta desaparece el resultado, quiere decir entonces que esa conducta es causa de resultado. Bien, ese ejercicio de abstracción mental era muy sencillo, y ese fue el fundamento probablemente para que en su momento varios tribunales de justicia europeos, el mismo alemán, por ejemplo, hayan aplicado esa teoría. Pero hoy por hoy es una teoría muy cuestionada, ¿verdad? Una teoría muy criticada, que me parece que por ahí hace un par de años creo que leí una sentencia de algún país de acá de América Latina, pero ya esa teoría no está en boga hoy por hoy, muy cuestionada. Bueno, aparece un caso, tomen en cuenta este caso, a pesar de que ya lo dije. Este es el caso de la causalidad atípica. El caso que voy a proponer es el caso que demostraría el punto de inflexión, la fisura o quiebre o el ocaso de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y vamos a ver cómo la sapiencia de Klaus Rosin, ¿verdad? A partir de la teoría del incremento de los riesgos que voy a hablar ahora, bueno, vamos a ver cómo esa teoría sí resuelve este problema que lo voy a plantear ahora. El problema es el siguiente. A golpea a B, B cae al piso herido, luego aparece C trasladando a B, C que es el amigo de B, C que es este amigo caritativo, ¿verdad? Que busca auxiliar a su buen amigo, lo sube a su auto, lo traslada hacia una casa de salud. Sé que está conduciendo el auto en el camino, pues contesta una llamada telefónica imprudentemente y olvida que el semáforo se puso en luz roja y continúa la marcha y provoca un choque, un accidente de tránsito, del cual resulta muerto B. Bien, este caso es el que la teoría de la equivalencia de las condiciones no pudo resolver. ¿Por qué? Vamos a aplicar rápidamente la fórmula de la conditio sine qua non. La fórmula de la conditio sine qua non, ¿qué nos sugiere en este caso? Lo que nos diría es: abstrae mentalmente una conducta. Si al abstraer la conducta el resultado desaparece, esa conducta es causa del resultado. Bien, entonces,
si nosotros, en el ejemplo que he citado, desaparecemos mentalmente de nuestra mente la conducta de A que golpeó a B, vamos a ver que todos los cursos causales de ex post desaparecen. Desaparece el resultado de muerte de B, claro, desaparece. Entonces, ¿qué nos sugiere esta teoría? Esta teoría lo que sugiere es que imputes el resultado de muerte de B hacia la conducta de A. Creo que hoy por hoy a nadie se le ocurriría imputar ese resultado de muerte de B hacia la conducta de A. El causalismo, los causalistas dirían que si A no golpeaba a B, entonces no aparecía C trasladando a la casa de salud y por lo tanto B nunca iba a morir, nunca iba a existir este accidente de tránsito, todo es consecuencia de la conducta de A. Esto es lo que dirían los causalistas y por lo tanto, de forma contraintuitiva, ¿verdad? Pues terminarían imputando el resultado de muerte de B hacia la conducta de A. Esa postura hoy por hoy nadie la defiende. Claro, es una postura completamente errada, desacertada, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo este ejemplo más adelante, voy a volver a citarlo, vamos a ver cómo Klaus Rosin sí lo soluciona, ¿verdad? A partir de esa teoría del incremento del riesgo. Bien, hasta aquí entonces la teoría de la equivalencia de las condiciones. Voy a contestar dos preguntas y entro a analizar los criterios de imputación de Klaus Rosin. Primera pregunta, ¿qué es la imputación objetiva? ¿Y para qué me sirve la imputación objetiva? Y en segundo lugar, ¿por qué hablamos de imputación objetiva? Bien, la imputación objetiva es el conjunto de pautas y criterios que sirve para tres cosas. Primero, dotar de un significado a un hecho. En segundo lugar, dota de un sentido penal a una figura penal respecto de un tipo penal en concreto. Y en tercer lugar, permite subsumir el hecho en el tipo objetivo. Primero, dota de un significado a un hecho. Si yo camino por la calle y realizo este movimiento, ¿verdad? Quiere decir que este movimiento de carne y hueso significa hola. Si yo llevo este dedo índice de forma particular a mis labios, dotamos de significado, este significado de silencio. Ahora, decíamos que sirve para dotar de un sentido penal a una figura jurídica respecto de un tipo penal en concreto. Entonces, si yo tomo el arma, con esta misma mano tomo un arma, punto, y disparo, ¿verdad? Y tengo como resultado la muerte. Lo que hace la imputación objetiva es dotar de un sentido penal a esa figura criminal respecto de un tipo penal en concreto. ¿Cómo se llama la conducta de apuntar y disparar? Homicidio. Dota de un sentido penal a una figura penal respecto de un tipo penal en concreto. Bien, y en tercer lugar, lo que hace es subsumir el hecho en el tipo objetivo. ¿Cómo logras la sucesión del hecho en el tipo objetivo? Voy a responder la siguiente pregunta que me había planteado, es esta, que tiene que ver, que preguntaba este interrogante, ¿por qué hablar de imputación objetiva? Bueno, voy a explicar rapidísimo porque no quiero cansarles y no quiero ampliarme. Cuando se habla de la teoría general del delito, o se habla de la teoría del tipo penal, sabemos que el tipo penal no es más que la descripción de una conducta prohibida que hace el legislador en un catálogo penal. El que matare a otro, esto es un tipo penal. Eso es un tipo penal. Tipo penal es igual a conducta. La conducta tiene una parte externa y una parte interna. La parte externa de la conducta, ese es el tipo objetivo. En la parte externa está todo lo que tú encuentras como resultado a partir de la realización de una conducta activa o pasiva. La parte externa es todo lo que está fuera de la esfera psíquica del sujeto activo. Eso es tipicidad objetiva. Ordenadamente, razonadamente, doctrinariamente, ahí está la acción, el sujeto, el objeto, verbo rector, elementos normativos, descriptivos y circunstancias de tiempo, lugar y modo. Eso es tipicidad objetiva. Todo lo que tú puedes verificar, todo lo que tú puedes percibir con tus sentidos en el mundo externo, la transformación del bien jurídico a partir de la realización de una conducta activa o pasiva, esto es tipicidad objetiva, estos elementos objetivos del tipo. Bueno, ¿y qué tiene que ver la imputación objetiva acá? Lo que hace la imputación es que esos hechos que has realizado en el mundo exterior, que se verifican, ¿verdad? Y que se constatan en el mundo externo, bueno, lo que hace la imputación objetiva es subsumirlos, adecuarlos a partir de procesos de adecuaciones valorativas,
los adecua a la descripción normativa. Por ejemplo, si tu conducta es de disparar y tienes como resultado la muerte, esos resultados, lo que hace la imputación objetiva es imputar en el tipo penal del que matare a otros. ¿Entiende esto? Eso es tipicidad objetiva. ¿Y por qué se habla del tipo subjetivo? Bueno, acá hay que explicar una cosa muy importante que también se mira, que es un lugar común en los operadores de justicia. El resultado en el caso del homicidio, el resultado de muerte, ese es el tipo objetivo. Tú siempre tienes que vincular y relacionar el tipo objetivo con la tipicidad subjetiva, porque el resultado de tu conducta obedece a un elemento subjetivo que está en el fuero interno, y se llama dolo o culpa. De modo entonces que el elemento subjetivo del tipo o la tipicidad subjetiva está en la esfera psíquica del sujeto activo, adentro, dota de un significado personal a la realización del hecho. Es el dolo o la culpa. Entonces, ahí está el muerto. El muerto, objetivamente, lo tienes que explicar desde la parte subjetiva. Quiere decir que ese muerto es con dolo o con culpa. Esa es la vinculación. Solo a partir de la constatación de la tipicidad objetiva y subjetiva tienes un tipo penal. ¿Se entiende esto? Miremos el delito putativo y las tentativas inacabadas. Delito putativo, piensas que estás realizando el delito de violación. Esta persona que tiene su novia, bueno, pues odia realmente, en lugar de amar, odia a su novia, así que lo que quiere es llevar adelante un delito de violación. Mantiene el acceso carnal, ¿verdad? Y en su mente tiene un dolo de violación, porque quiere violar y cree que está violando. Pero resulta que la relación sexual es una relación consentida con una mayor de edad. Así que entonces la descripción del tipo, ¿verdad? No se encasilla, no se subsume en la conducta que tú estás realizando, por lo tanto no hay tipicidad objetiva, ¿se entiende esto? No hay tipo objetivo porque el resultado no es penalmente relevante. Ese resultado objetivo no se subsume en un tipo y por lo tanto el dolo, la parte subjetiva, queda en un mero deseo. Otro ejemplo, las tentativas inacabadas. Esta pareja de novios, estos grandes amigos, los cónyuges que están casados, acaban estas relaciones, estos idilios y terminan como enemigos. Bueno, pues la novia quiere acabar con su novio o viceversa, el novio con su novia, construye un muñeco de trapo, tiene un dolo de muerte, me han dicho que lo puedo matar así, que puedo causar el homicidio, la muerte. Bueno, pues elaboro un muñeco de trapo y comienzo a clavar alfileres. ¿Tienes dolo de homicidio? Sí, claro, lo quiero matar. ¿Quieres acabar con la vida? Estoy convencido que quiero acabar. Pero resulta que la conducta que estás realizando no se subsume en el tipo. Por lo tanto, en esas conductas no hay tipicidad objetiva. El resultado objetivo de tu conducta verificable, tangible, constatable en el mundo externo, no se subsume en la descripción típica. Por lo tanto, no es penalmente relevante. Por más dolo de muerte que tengas, si no se compadece con la tipicidad objetiva, entonces no hay tipo penal y tampoco ese dolo es relevante. ¿Se entiende esto? Así que entonces, operadores de justicia, cuando tengan investigaciones previas, instrucciones fiscales, tienen que saber que lo primero que hay que investigar es tipicidad objetiva, no a la inversa, jamás a la inversa. Primero tipicidad objetiva y luego pasas a la tipicidad subjetiva, porque el resultado tangible, objetivo, objetivamente tiene que explicarse también en el mundo subjetivo. Bien, esto es más o menos una explicación rápida del por qué la imputación objetiva, porque sirve para constatar el tipo objetivo. Claro, a través también de la tipicidad subjetiva que hemos hablado, ¿verdad? Que implica también una imputación subjetiva. Relacionar, responder si el resultado obedece o no al dolo o la culpa. Esto es lo que busca la imputación subjetiva y la imputación objetiva. Bien, ahora voy a hablar ya ahora de los criterios de imputación objetiva. Hay tres autores los más reconocidos. El primero es Klaus Roxin, profesor de la Universidad de Múnich. Él ha tenido mucha influencia en Richard Honig. Luego está Jacobs, profesor de la Universidad de Bonn, ya retirado. Bueno, pues él ha dicho que se ha dedicado por más de 30 años a elaborar esa teoría muy interesante. Ojalá hubiera alguna otra oportunidad para hablar de esta teoría de los roles, el principio de confianza, la previsión de regreso vinculada a la teoría de los roles, un tema muy interesante
¿verdad? Hablar de las conductas neutrales también, que son temas muy importantes y de gran utilidad en la práctica del derecho penal. Y luego está Wolfgang Frisch. Wolfgang Frisch, bueno, pues en palabras del mismo Jacobs, alguna vez pues me decía, ¿no? Wolfgang Frisch es uno de los grandes, así que hay que estudiar, usted debe ir a estudiar por allá con Frisch, es el que ha desarrollado uno de los mejores trabajos dentro del tema de la imputación objetiva. Reitero, Wolfgang Frisch es uno de los maestros a quien concierto, apasionamiento, tributo, mi gratitud por haber puesto luz en mi oscuridad. Bueno, él es, creo que es el que tiene uno de los trabajos más completos de imputación objetiva. De él no se conoce mucho acá, porque no tiene muchos discípulos. Apenas tiene uno en Chile, otro en España, que es Robles Planas, un gran amigo, Ricardo Robles Planas. Ahora hay otro también, recientemente, otro discípulo en Perú. Y pues no tiene muchos discípulos. Esa es la razón por la cual no se conoce mucho, pero esto más o menos obedece, rápidamente les comento, lo que pasaba en tiempo pretérito, ¿no? Cuando los españoles se iban a estudiar en Alemania, porque querían pues profundizar el estudio del derecho penal. Así que en esa época, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, estaba Frank von Liszt y estaba Carl Smith. Uno de los, Carl Binding, perdón, uno de los grandes del derecho penal, ¿no? Carl Binding, sí, uno de los monstruos del derecho penal, al que se dedicó a hablar mucho de la teoría de las normas. Él es el que llegó a establecer la diferencia entre ley y norma. Decía que la ley era la expresión de la conducta, la norma era el mensaje que infringe el ciudadano, la ley te dice que matare a otro, la norma dice no matar. Esto es lo que ha quedado de Carl Binding, uno de los grandes del derecho penal. Y en cambio, pues de Frank von Liszt conocemos todo. Los 3 tomos de derecho penal se tradujeron del alemán al español y luego los españoles lo difundieron por América Latina. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese entonces todos los españoles que se iban a estudiar en Alemania sabían que el mejor era Carl Binding, pero Carl Binding era un tratadista muy temperamental, tenía un carácter muy especial, solía maltratar a sus discípulos, los ridiculizaba públicamente, así que esto era algo que disgustaba a sus discípulos, así que la gente pues decidió por ir a estudiar con Frank von Liszt. Frank von Liszt, en cambio, un tratadista una persona con quien podías entablar un diálogo, podías formular interrogantes, muy abierto, ¿verdad? A todos los estudiantes, les servía de guía, de la mano, investigaciones, etcétera, etcétera. Y por eso es que se conoce hasta el día de hoy más de Frank von Liszt, porque llegaron a proliferarse sus discípulos, lo tradujeron los 3 tomos de derecho penal al alemán y luego pues lo difundieron por América Latina. Bien, vamos con los criterios de Klaus Roxin. Vamos a ver, Klaus Roxin, para imputar un resultado exige tener en cuenta 3 requisitos. Primero, creación de riesgo jurídicamente desaprobado. Segundo, la realización del riesgo en el resultado. Y en tercer lugar, que los resultados estén dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal. Bien, vamos a ver primero la creación de riesgo. Creación de riesgo jurídicamente desaprobado. En el derecho penal, en los diferentes artículos o libros de derecho penal, ustedes van a encontrar esta denominación de riesgo jurídicamente desaprobado de tres formas o 3 nombres. Y riesgo jurídicamente desaprobado, riesgo jurídicamente prohibido o riesgo penalmente relevante. Los 3 significan lo mismo. Riesgo prohibido. Si hay un riesgo prohibido, del otro lado hay un riesgo permitido. En 1983 aparece Ulrich Beck. Ulrich Beck es un sociólogo alemán, no es abogado, es un sociólogo. Él escribe un libro que se llama La Sociedad del Riesgo. Ese libro hay que leerlo con otro que se llama La expansión del derecho penal de Jesús Silva Sánchez. Bueno, el riesgo, la sociedad del riesgo habla o se trata del riesgo permitido. En la sociedad, en nuestras sociedades, hay riesgos permitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que salir a la calle, caminar, implica un riesgo. Que te resbales, te rompas una extremidad, es un riesgo permitido. ¿Verdad? Que camines y caiga un rayo y mueras, es un riesgo permitido.
Los riesgos permitidos se encuentran en el tráfico aéreo, en el tráfico marítimo y en el tráfico rodado. Tomar un taxi implica un riesgo, tomar un vuelo implica un riesgo, tomar un crucero en el mar implica un riesgo. Son riesgos que la sociedad debe tolerar para existir como tal. ¿Se entiende esto? Esto es un riesgo permitido. Volvamos al escenario de los riesgos prohibidos. Primer requisito, creación de riesgo jurídicamente desaprobado. Con todo el respeto de los colegas penalistas, pero creo que este es uno de los primeros requisitos que probablemente se entiende a medias o se repite de memoria en las conferencias. Porque la idea no es plantearse o aparecer en una conferencia para hablar de memoria o repetir lo que has leído o escuchado en otro lado. No, no. La idea es compartir un conocimiento. Esa es la idea. Así que entonces, ¿qué es la creación de riesgo? ¿Por qué hablar de riesgos si el derecho penal no procesa riesgos? Aún hablando de los delitos de peligro, mera actividad, el derecho penal no procesa riesgos. El derecho penal procesa lesiones de bienes jurídicos a partir de un riesgo o la creación de riesgo, pero desde la mera actividad o los delitos de peligro y luego el resultado. ¿Se entiende esto? Bien, ¿qué es la creación de un riesgo? En mi libro, yo lo explico de la siguiente forma, la creación de un riesgo. Vamos a ver la creación de riesgo. Yo siempre a mis alumnos en los diferentes eventos académicos o maestrías, siempre parto de este ejemplo para poder comprender, entender qué es la creación de un riesgo. Vamos a ver, imaginemos que tenemos un francotirador por un lado y al frente tendremos una persona, sobre la cabeza de esta persona subyace una manzana. Imaginemos el francotirador apuntando directamente hacia la manzana. La pregunta es, ¿crea un riesgo ahí? No, la respuesta es sí, crea un riesgo. Luego quitamos la manzana, ahora apunta directamente a la cabeza. Y luego vuelvo a preguntar, ¿hay un riesgo? Y la respuesta es sí, claro, sigue habiendo un riesgo. Luego ahora resulta que apunta a quemarropa. Luego vuelvo a preguntar, ¿hay un riesgo? Y la respuesta es que sí. Lo que ha ocurrido aquí es que se ha incrementado el riesgo. Se ha incrementado el riesgo de lesión de un bien jurídico. Esto es lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿esto es lo que Rosín habla o se refiere cuando exige la creación de riesgo? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué es la creación de un riesgo? Yo lo explico de la siguiente forma. La pregunta que nos plantearíamos frente al ejemplo que he citado, a quemarropa, la pregunta es, después de que disparas, ¿qué vas a tener como resultado? Como resultado, ¿vas a tener un riesgo o vas a tener un resultado mismo, perdón por la redundancia? ¿Vas a tener un resultado de muerte, de lesión, o vas a tener un riesgo? Se va a crear un riesgo. Bueno, la respuesta, si todos pensamos que si después de disparar a quemarropa yo disparo, lo lógico es pensar que voy a tener un resultado. Esto es indiscutible, que voy a tener un resultado. Nadie me puede decir que vas a crear un riesgo después de que disparas. Podrías decirme, creas un resultado de lesión, pero un riesgo de muerte. Sí, pero partes de un resultado. Y el resultado penalmente relevante probablemente en ese momento es la lesión. Así que aquí hay un resultado. Bueno, la pregunta es ese. Entonces, ¿de qué nos habla Claudio Rosín? ¿Cuál es el riesgo? Y claro, si pensamos de esta forma que después de que disparas, vas a tener como resultado un resultado, ¿verdad? Lo lógico sería pensar que sí. Bueno, la respuesta es no. Si piensas así, estás equivocado. Porque lo que te quiere explicar Claudio Rosín es que la creación de riesgo se estudia de forma apartada al resultado. Creas el riesgo y el resultado se estudia en el segundo requisito, cuando el riesgo se realiza en el resultado. Entonces, separa la conducta y el resultado lo tienes por otro lado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué separas la conducta del resultado? Porque la creación del riesgo es igual a la realización de una conducta apartada del resultado. El resultado lo dejas a un lado. ¿Por qué? Cuando realizas una conducta, creas un riesgo. ¿Por qué? Porque tú lo único que puedes asegurar es la realización de tu conducta y no el resultado. Aquí está la palabra que pone luz en la oscuridad y este es un aporte de Frisch. El resultado es cuestión de azar. El resultado no te concierne a ti.
A ti te concierne la realización de una conducta llevada hasta las últimas consecuencias. El resultado es cuestión de azar. Vamos a citar 3 ejemplos. Primero, Salvador Cabañas, un futbolista, en una discoteca en México, sufrió un disparo en la cabeza y no murió. Se creó el riesgo, ¿verdad? Realizaste la conducta y el resultado es cuestión de azar, no se provocó. Los medios de comunicación del Asia, de Rusia, por repetidas veces ya lo presentan en los noticieros, en el 2010, en el 2017 y ahora recientemente en el 2020, me parece en plena pandemia, habíamos visto cómo los noticieros presentaban a un niño, se miraba en las cámaras, que caía del 5º piso de un edificio hacia la calle. Acto seguido el niño se pone de pie, se limpia sus prendas y sale en precipitada carrera. Estoy hablando de casos reales. En estos casos vamos a ver cómo el resultado no aparece, porque el resultado es cuestión de azar. Ahora, en mi libro yo explico de la siguiente forma: invento, elaboro, pienso, ideo un caso para poder explicar esto de mejor manera. Y claro, parto del siguiente caso hipotético. Vamos a imaginar que A quiere acabar con la vida de B. Para eso, A contrata a un sicario, pero A propone y condiciona al sicario que al momento en que vayas a matar a B, yo quiero estar presente. Bueno, pues entonces ha llegado el momento, el sicario ha interceptado a B, lo ha dominado y lo traslada hacia un lugar deshabitado, ¿verdad? Para encontrarse con A. Llama A y le dice: mira, aquí está B, tu enemigo, así que vente, tú me has pedido que quieres estar presente al momento en que voy a disparar, voy a matar, así que es el momento que debes estar presente. Efectivamente, aparece A y se encuentran los 3 juntos, A, B y el sicario. Están los 3 juntos. ¿Qué es lo que hace el sicario? El sicario lo que hace es tomar el arma, apunta a B y dispara. Apunta en la cabeza y dispara. Acto seguido B cae al piso, ¿verdad? Y luego seguidamente, lo que hace A, o el sicario dirigiéndose a, le reclama el pago del honorario por el trabajo que ha realizado. En ese momento A dirige su mano al bolsillo, saca el dinero y va a entregar al sicario. El momento que el dinero se está entregando en las manos del sicario, B se pone de pie y sale en precipitada carrera. Claro, es un ejemplo que lo estamos creando para explicar esta teoría. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que diría A al sicario? Bueno, pues ya no te entrego el dinero, devuélveme el dinero y lo vuelvo a depositar en el bolsillo. El sicario dice: no, tienes que pagarme, cumplir el trabajo. No. A lo que dice es lo siguiente: yo no te contraté para que hieras, yo te contraté para que mates. Entonces, claro, lo que dirá el sicario acá es: pero mira, ¿qué más puedo yo hacer? ¿Qué más puedo yo hacer? Tú has visto y has sido testigo presencial de que he realizado todos los actos conducentes al resultado y el resultado no se ha producido. ¿Se entiende? Entonces, en este ejemplo lo que se observa es que el sicario ha creado un riesgo, pero el resultado no se ha realizado. ¿Se entiende? Entonces, la realización del riesgo es igual a esto. La realización de una conducta, eso es la creación de riesgo. En mi libro, yo aporto minúsculamente con 2 elementos. Cuando estás frente a la creación de riesgo, yo sostengo que estás frente a la creación de riesgo cuando tienes en cuenta 2 circunstancias: dominios de cursos causales y agotamiento fáctico de conductas. Si tú dominas el curso causal y agotas la conducta, te encuentras en el escenario del riesgo prohibido. Si no dominas los cursos causales y no agotas la conducta, estás en el ámbito del riesgo permitido y los resultados lesivos no se te van a imputar. Por eso es que vemos que el ejemplo que propone Trager, en cuando él dice: a mi sobrino, que es rico, le quiero heredar. Por lo tanto, sobrino, ándate a pasear al bosque en medio de la tormenta. Yo tengo la esperanza de que mueras alcanzado por un rayo. Efectivamente, ha muerto alcanzado por un rayo. La pregunta es: ¿ese resultado se le imputa al tío? Y la respuesta es no. ¿Por qué?
Porque se le ha expuesto al riesgo permitido. Esa es la respuesta correcta. Porque se le ha expuesto en el ámbito del riesgo permitido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el tío no domina cursos causales y no ha agotado fácticamente ninguna conducta. ¿Se entiende? Esa es mi postura, esa es mi posición. Así que entonces, y aquí voy a entrar rápidamente al tema de los delitos imprudentes, los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Hay una fórmula que para los colegas que están dedicados a defender casos o a la materia de tránsito, les va a servir mucho, les va a ser de gran utilidad. Vamos a ver. La fórmula es la siguiente. Conducta socialmente adecuada es igual a una conducta respetuosa de la norma y por lo tanto estás en el riesgo permitido. Y los resultados, en principio, no se te va a imputar. Repito, conducta socialmente adecuada, resultado, estás en el ámbito del riesgo permitido. Luego, los resultados lesivos de bienes jurídicos, en principio, no se te van a imputar. Segundo, conducta socialmente inadecuada, igual conducta irrespetuosa de la norma, estás en el ámbito del riesgo prohibido y los resultados se te van a imputar. Bien, aquí voy a hablar de las previsibilidades. Vamos a la primera fórmula. Conducta socialmente adecuada. Las conductas socialmente adecuadas son conductas respetuosas de la norma. Si tú estás conduciendo un auto, ¿cuándo asumes una conducta socialmente adecuada? Cuando estás exento del estado etílico, cuando conduces a la velocidad permitida. Conducta socialmente adecuada. Si esa conducta es la que tú adoptas, en principio, el resultado lesivo que puede resultar, perdón por la redundancia, o puede provocar esa conducta, no se te va a imputar. ¿Por qué lo digo en principio? ¿Por qué en principio? Vamos a imaginar que tú estás conduciendo un vehículo exento del estado etílico, estás a la velocidad de 40 o 50 kilómetros por hora, permitida por la ley, así que conducta socialmente adecuada. De repente observas que por la calle cruza imprudentemente a una señora de avanzada edad. Bueno, tú observas que cruza esta persona, tú continúas la marcha y resulta que continuando la marcha a 50 kilómetros por hora, bueno, pues tú te pasas por encima de la señora y luego tú dices, bueno, lamento, yo estaba asumiendo una conducta socialmente adecuada. ¿Por qué? Porque no estoy en estado etílico y estoy yendo a la velocidad, estoy conduciendo a la velocidad que me permite la norma. La señora es la imprudente que se chocó, que se cruzó, perdón, así que yo he continuado la marcha y la culpa pues se imputa a sí mismo, autopuesto en peligro. ¿La respuesta es correcta o incorrecta? La respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ámbitos de peligro, como las conductas donde encierran deberes de cuidado, no hay que confundir el deber de la omisión con el deber de la culpa. Repito, hay dos formas de conducta activa y pasiva, acción y omisión. En las omisiones se encierran deberes, deberes generales. El policía que debía denunciar y no denunció, omisión de un deber general. ¿Se entiende? En las culpas, en cambio, en la culpa, que es un elemento subjetivo del tipo que está junto al dolo, en la culpa, en cambio, hay deber de cuidado. Hay un deber de cuidado. Pues esos deberes de cuidado se aplican en las conductas peligrosas. Conducir un vehículo es una conducta de peligro. ¿Se entiende esto? En esas conductas, tú tienes que ir más allá de lo que te exige la norma. ¿Por qué? Porque en esas conductas de riesgo subyace el principio de la evitabilidad. Tú estás obligado a evitar el resultado. Así que la disculpa que tú estás refiriendo de que conducías ausente de estado etílico a la velocidad permitida y la señora se cruzó, no, tú tenías que ir más allá. ¿Y por qué? Porque el principio de la evitabilidad te exige. Tú lo que tenías que hacer es dirigir el vehículo hacia otro lugar o frenar, evitar el resultado. Aquí está lo que les decía hace rato. El derecho penal sanciona conductas evitables, cursos causales evitables. El curso causal lo provocas tú al conducir un auto y tú debes dominar el curso causal. Ahora, ¿cómo se te puede imputar el resultado acá? Este es un tema muy interesante que solo se debería dedicar 1 hora o 2 horas a hablar de estos temas, de estos casos importantes. ¿Cómo se entra a analizar acá? Cuando
¿Bajo qué razonamiento y fundamento se te impute el resultado? ¿Cuál es el contenido de la evitabilidad? La previsibilidad objetiva y subjetiva. ¿Qué significa la previsibilidad objetiva? Es que tú cuando conduces el vehículo, exento de estado etílico, ¿verdad? A la velocidad permitida, puedes prever objetivamente el resultado. Esa es previsibilidad objetiva, que tú puedes prever. Es decir, si yo continúo la marcha de la conducción del vehículo a 40 kilómetros por hora, 50, por más permitida, escúchese bien, por más que la norma me permita, tú estás obligado, se te exige a ti a que preveas el resultado. Si tú das cuenta que continuando la marcha del vehículo a esa velocidad vas a arrollar a esa persona, eso es previsibilidad objetiva. Prever el resultado en un momento exante a la realización del resultado como tal. Por lo tanto, la previsibilidad objetiva del resultado te exige la evitabilidad del mismo. Debes frenar o debes conducir el vehículo hacia otro bien jurídico de menor valor. Evitar el mal mayor. ¿Qué significa la previsibilidad subjetiva? La previsibilidad subjetiva va de la mano con la previsibilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que subjetivamente tus facultades psíquicas deben ser aptas para llevar adelante estos razonamientos. Por eso es que aquel que conduce en estado etílico no puede llevar adelante este juicio de previsibilidad subjetivo. No lo puede hacer. Por eso es que aparece el derecho penal adelantando su barrera de protección. Esto se llama adelantamiento de la barrera de protección del derecho penal y entonces comienza a sancionar delitos de mera actividad. Si tú conduces un vehículo en estado etílico, el derecho penal no espera que tú mates, lesiones un bien jurídico, ahí te sanciona, porque estás creando el riesgo y ahí aparecen todas estas teorías de los delitos de peligro, que son delitos estadísticos, ¿verdad? Delitos donde se mire el adelantamiento de la barrera de protección del derecho penal, ¿verdad? Donde se analizan los peligros abstractos y los peligros concretos. Así que esta es una fórmula de gran utilidad para los colegas que están dedicados a defender esos casos tan interesantes y complejos también, como son estos accidentes que se provocan en el tráfico rodado. ¿Qué tiene que ver ahí estas causas basales? Bueno, con todo respeto, pero me temo que esas causas basales, bueno, pues parece que tienen ahí una buena dosis de razonamiento muy limitado, ¿verdad? Parece que algún artesano del derecho, con todo respeto, pero yo he sido testigo de esas causales, de esas causales que aportan los supuestos informes periciales, esas causas basales, ¿verdad? Donde el juez se limpia las manos y dirige la responsabilidad. No, usted como juez tiene, bueno, esto ya es otro tema, tiene que llevar adelante inferencias razonables, congruencias, etcétera, etcétera. Bien, esto, rápidamente explicado bien y mal, es lo que se conoce como el deber objetivo de cuidado, la previsibilidad objetiva y subjetiva, que es muy importante. Si tú conduces un vehículo en estado etílico, estás drogado, ¿verdad? Tú no puedes llevar adelante estos ejercicios de previsibilidad objetiva. Por eso es que el derecho penal ya te sanciona, porque está anulado el ámbito de la previsibilidad subjetiva. Bien, hay que decir en este primer criterio que hay dos tratadistas, Zielinski y Sansinetti, Zielinski un tratadista alemán y Sansinetti uno argentino, que estos dos se oponen a este primer criterio. Bueno, no se oponen en el sentido de la explicación de la creación de riesgo, sino que ellos lo que proponen es que hay que reformar el tipo objetivo. ¿Y por qué? Porque, bueno, si el resultado no es imputable a la conducta, entonces quiere decir que el hombre, el ser humano, el ciudadano, ¿verdad? Lo que domine su conducta y por lo tanto todos los delitos deberían verificarse como tentativas inacabadas. Esto es lo que sostienen. Bien, ese es el primer criterio. Vamos al segundo criterio. El segundo criterio es la realización del riesgo del resultado. ¿Cómo se verifica esto? Realización del riesgo del resultado. Voy a explicar con dos ejemplos. Imaginemos que dos colegas, ustedes abogados que me están escuchando, están tomándose un café en el piso 10 de un edificio. Tú has invitado a tu enemigo a tomarse un café, están los dos solos en su oficina, en tu oficina, en el piso 10, así que tú das a beber una sustancia venenosa en el café. Entregas el café y toma el café
ingiere una sustancia venenosa. Acto seguido, tú te arrepientes, ¿verdad? Ocurre el famoso acto de contrición y te arrepientes. Así que entonces, ¿qué es lo que haces tú? Comunicas a tu enemigo y dices, mira, en esa taza de café que acabas de tomarte hay veneno, así que el veneno va a surtir efecto en 20 minutos. ¿Qué hace tu enemigo? Sale en precipitada carrera de tu oficina, ni siquiera toma el ascensor, baja por las escaleras, sale del edificio, cruza la calle y es atropellado por un taxista. Y muere atropellado por el taxista. La pregunta es, ¿ese resultado de muerte que provoca el taxista se le puede imputar al que colocó la sustancia venenosa y que fue por quien salió en precipitada carrera? ¿Se puede imputar o no se puede imputar? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no se cumple el segundo requisito de Claude Roxin. Porque quien colocó la sustancia venenosa en la taza de café, cuando coloca la sustancia venenosa y cuando entrega a tomar, ha creado el riesgo. Ahí es donde también sostengo mi teoría, mi postura. Ha realizado fácticamente, ha agotado todo lo que tenía que hacer. Ha entregado y esta otra persona ingirió el veneno, se fue hacia adentro. Por lo tanto, la conducta es perfecta. Has creado el riesgo. Hay dominio de curso causal y hay agotamiento fáctico de conducta. Creación de riesgo, has creado el riesgo. Pero al final esta persona no muere por envenenamiento. Esta persona muere por atropellamiento. Entonces, la creación del riesgo, el riesgo no se mira en el resultado. ¿Cuándo podríamos mirar que la creación del riesgo se verifique en el resultado? Cuando tú, luego de haber envenenado, esta persona termina muriendo envenenada. Ahí se cumpliría el segundo requisito de Claude Roxin. ¿Se entiende esto? Y ahora voy a citar el ejemplo que les había dicho que la teoría de la equivalencia de las condiciones no pudo resolver. ¿Cuál era la causalidad atípica? ¿Qué A golpeaba a B? Luego aparecía C trasladando a B a una casa de salud y se provoca un accidente de tránsito del cual muere B. ¿Cómo soluciona Claude Roxin? Sencillo. Aplica la teoría de la creación del riesgo. La pregunta es, ¿quién creó el riesgo de muerte de B? Y claro, la respuesta es muy sencilla. Ha creado imprudentemente el conductor del vehículo, que es C. Este amigo, este samaritano, este buen amigo, ¿verdad? Que lo que quería era trasladarlo, pero claro, en el camino contestaste una llamada telefónica y te olvidaste que el semáforo de verde cambió a rojo y cruzaste y provocaste el accidente y murió B. Así que el resultado de muerte termina imputándose a quien crea el riesgo. Creaste el riesgo imprudente de muerte y el resultado se verifica en la muerte de B. Y por último, vamos a esta tercera muy importante, con esto termino, por cuestiones de tiempo no puedo continuar, no quiero cansarles más, podríamos hablar de los criterios de Jacobs y Frisch, que son muy importantes. Voy a terminar con el tercer requisito de Claude Roxin. El tercero exige que el resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los resultados que están dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal? Bien, los resultados que están dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal son los resultados que quiere evitar el derecho penal y que los va a sancionar si llegan a realizarse. En materia penal existe un principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Los tipos penales se crean como paraguas para proteger bienes jurídicos. En cada tipo penal subyace un bien jurídico. El sustrato de un tipo penal es un bien jurídico. Si tú quieres proteger el derecho a la vida, por ejemplo, tienes que prohibir conductas que atentan contra el derecho a la vida. Entonces, cuando prohíbes las conductas, estás creando tipos penales. ¿Entiende esto? Así que los resultados que están dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal son esos resultados que los tipos penales quieren evitarlos y si llegan a realizarlos, los tiene que sancionar. Bien, pero hay tres clases de resultados que no están dentro del ámbito de protección de la norma o alcance del tipo penal. Bueno, doctrinariamente va a depender de qué legislación me estás hablando. En Alemania se parten de estos tres criterios. Bueno, se van incrementando otros criterios. En España lo mismo. Va a depender mucho de la legislación para que se incrementen más criterios que no están dentro o resultados que no están dentro del ámbito de protección de la norma. Voy a hablar de tres que son de los que parte la doctrina, la dogmática penal.
El primero son los daños shock. El segundo son los resultados tardíos y el tercero son los casos de autopuesta en peligro o actuar a riesgo propio de la víctima. Primero, vamos a ver los daños shock. Vamos a explicar con un ejemplo. Imaginemos esta señora de avanzada edad que tiene su hijo joven de 22 años, un hijo joven que trabaja, que es quien literalmente mantiene a esta señora. Esta señora tiene ya sus 90 años y un mal día, porque siempre existen estos malos días en derecho penal, siempre tenemos esa mala costumbre de referir estos ejemplos de muertes, ¿verdad? Ya viene siendo cotidiano en nosotros, en los penalistas, hablar de estos ejemplos. Bueno, esta señora viene pues en conocimiento de que su hijo ha muerto atropellado por un taxista, nuevamente los taxistas. Así que muere atropellado por un taxista. Pero la señora sufre un síncope. ¿Qué significa el síncope? El síncope es un quebranto en la salud de la señora. Este síncope pues le lleva a la muerte a la señora y así que pues la señora muere. Preguntas. ¿El resultado de muerte de la señora se puede imputar al taxista? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, el derecho penal no sanciona estas conductas porque si el derecho penal llegaría a sancionar todos estos riesgos, ¿verdad? Todas estas conductas, lo que haría es generar una rémora en el tráfico del contacto social. Imaginemos esta pareja de novios que termina la relación de 5 años, uno de ellos se deprime y se suicida, y luego te tienen a ti que tienen que imputarte el resultado de muerte, o simple y llanamente se lesiona, qué sé yo, y al novio que ha decidido acabar con esta relación, o la novia que decidió acabar con esta relación, tiene que responder por las heridas que se autogenera su exnovio. ¿Se entiende esto? Esto no lo sanciona el derecho penal. O imaginemos ahora mismo de esta conferencia, alguien de ustedes emite un juicio de valor por el cual pues a mí me está generando un quebranto psíquico porque pues no me parece que ustedes emitan juicios de valor negativos. Claro, desde luego, ustedes están en su derecho de emitir sus juicios de valor. Resulta que no les gustó la conferencia, los temas, muy cansón, no se entiende lo que dice, temas irrelevantes, etcétera. Así que yo caigo en un estado de depresión y luego termino muriendo. ¿Ese resultado de muerte se te puede imputar al que emitió el criterio o no? La respuesta es no. Esto ocurrió rápidamente, 2 casos aquí en el Ecuador. La Corte Nacional me parece que en el año 2000, esto debe ser 2014, 2015 por ahí, o 16 por ahí, hubo un caso de violación en Riobamba, donde había una pluralidad de sujetos activos, fueron sentenciados como culpables de delito de violación en primera instancia, luego se apeló, se confirmó la sentencia, luego vino a casación, y en el curso, que ustedes saben que las casaciones son ipso facto, son inmediatas, ¿no? Se demoran algunos años, pero tardan mucho en resolverse las casaciones. Entonces, mientras se tramitaba la casación, la víctima, esto sí es lamentable. Bueno, si acá ustedes me preguntan si esto está bien o no, tengo otro criterio, tengo otra postura, pero es muy lamentable. Claro que sí, hay esta depresión psíquica que fue víctima esta chica y que terminó suicidándose. Entonces, ¿qué hizo la Corte Nacional? La Corte Nacional cambió el tipo penal y lo resolvió como violación con muerte. ¿Esto es correcto o incorrecto? La respuesta es incorrecto. Que esto es discutible, si es un caso de autopuesta en peligro, es un caso de daño shock, bueno, esto es otra cosa, podríamos discutirla, pero estos resultados no se imputan. Otro caso, el del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, bueno, pues se dice que él estaba dirigiendo un discurso y apareció un grupo de personas lanzando consignas verbales que disgustaron, que lo agredieron psíquicamente a Julio César Trujillo y se dice que a consecuencia de aquello pues sufrió una depresión y murió. Bueno, se dice porque no creo que está comprobado. Bueno, estos resultados se pueden imputar, ¿los sanciona el derecho penal? La respuesta es no. El derecho penal no está para sancionar este tipo de resultados. Bien, ese es el primer caso que no está dentro del ámbito de protección de la norma. Y el segundo caso. El segundo caso son los resultados tardíos. Resultados tardíos. El derecho penal, la dogmática penal, la imputación objetiva ha trabajado mucho en resultados inmediatos. Una buena prueba de ello es todo el derecho penal, de la parte especial del derecho penal, del COIF, donde se miran que los resultados son inmediatos, ¿verdad?
pero no ha trabajado frente a resultados mediatos, tardíos. Hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta acá. El derecho penal es derecho de acto. ¿Cuáles son los actos que le son relevantes al derecho penal? Los actos que le son relevantes al derecho penal son aquellos con los cuales, en los cuales tú cuentas con la acción y el resultado. Parece que cuando tú cuentas con la acción o la omisión y el resultado, esos le son penalmente relevantes al derecho penal. Es decir, hablamos de resultados inmediatos. Pero cuando tú cuentas solo con la acción y no hay el resultado, parece que no son penalmente relevantes y el derecho penal no los procesa. Esos son los resultados tardíos, ¿como cuáles? Miren, ahora, por la pandemia, todos creo que hemos tenido que someternos a una inoculación a estas vacunas. Dios quiera que después de los años no haya efectos retardados, ¿verdad? Pero ese es el caso de las inoculaciones, cuando te inoculan en el año 2000 y el resultado aparece en el 2050. ¿Se entiende esto? Son resultados tardíos. O las famosas radiaciones, cuando vamos al médico, ¿verdad? Y el médico te dice, necesito una radiografía, tú te sometes a una radiación. Esas radiaciones conllevan resultados tardíos. Así que esos son los resultados que generan gran problema de imputación. Vamos a ver, alguna vez, vale decir, alguna vez en la Corte Nacional yo les preguntaba si, hablando de este primer caso que no está dentro del ámbito de protección de la norma, es decir, los daños shock, donde la señora muere porque se enteró que su hijo ha muerto, ¿verdad? Yo les preguntaba, ¿por qué no se imputan esos resultados? Y me decían dos cosas. Es bueno, es importante hacer esta explicación porque va a aclarar algo más. Perdón que me haya regresado al primer caso que no está dentro del ámbito de protección de la norma o alcance de tipo penal. Les decían, primero, no se puede imputar porque el sujeto activo no interviene directamente en la lesión del bien jurídico. Es decir, el taxista no interviene directamente en la muerte de la señora, de la madre. Y en segundo lugar me decían porque el tipo penal no está descrito así. Es la persona que matare a la madre matando al hijo. Vamos a ver si esto es así. Primero, no interviene directamente. Ustedes saben y conocen que existe la figura de la autoría mediata, donde el autor mediato puede instrumentalizar al ejecutor, y el ejecutor ni siquiera sabe. Es decir, el autor mediato puede estar en Estados Unidos, en otro país, y el que ejecute el delito puede estar acá. Así que, entonces, quiere decir que esa respuesta es incorrecta, porque no es necesario que haya una intervención directa del autor para lesionar el bien jurídico. En segundo lugar, porque no está descrito así. Bueno, la respuesta ¿es correcto o no? La respuesta no es correcta. ¿Por qué? Hay este tipo penal que dice el que matare a otro, el tipo penal del homicidio. Si puedo yo matar con una piedra, puedo matar yo con un esfero, ¿puedo matar o no con una piedra? La respuesta es sí. ¿Por qué no te dice el legislador? ¿Por qué no te dice el legislador, por qué no dice el que matare con una piedra? ¿Por qué no te dice el que matare con una piedra? ¿Por qué lo deja ahí abierto el que matare a otra persona? Bueno, no te lo dice porque son delitos resultativos. Ustedes saben que hay varias clases de tipos penales. Cuando se habla de la teoría del tipo penal, se habla de los tipos penales según la modalidad de la conducta, según el sujeto, según la cercanía con el jurídico, según la modalidad de la conducta, hay delitos de resultado, delitos de peligro, delitos de acción y omisión, delitos resultativos, delitos de medios determinados, de un acto y varios actos. Cuando hablamos de los delitos de medios determinados o de los delitos resultativos, bueno, hablamos de los delitos resultativos, el homicidio es un delito resultativo. Por lo tanto, no interesa el medio que tú has utilizado. Lo que me interesa es saber si la mataste o no mataste. Interesa el resultado. No interesa el medio. Por eso es que no describe la piedra. No te dice el que matare con una piedra porque no me interesa el medio. Me interesa saber el resultado. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿es correcto lo que habían dicho en su momento? Y la respuesta es no. La respuesta es no porque hay delitos de medios resultativos donde no interesa el medio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo que hemos dicho, que el derecho penal no puede procesar estas conductas porque genera rémoras en el tráfico del contacto social. Vuelvo al segundo criterio que no está dentro del ámbito de protección de la norma, resultados tardíos. ¿Por qué nos imputan los resultados tardíos? Esto igual me decían en algún lugar porque está prescrito. ¿Es correcto esto? Ha pasado tanto tiempo y está prescrito. Y la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Tú realizas la conducta
de inoculación en el año 2000 y el resultado aparece en el 50. La pregunta es, ¿cuándo se cuenta la prescripción? Las prescripciones, escúchense bien, colegas, las prescripciones se cuentan a partir del aparecimiento del resultado lesivo del bien jurídico. Solo cuando aparece el resultado lesivo del bien jurídico se cuenta la prescripción. Entonces, si acá no tienes el resultado, ¿cómo puedes pensar en la prescripción? Pero sí es verdad, no se imputan por la siguiente razón. No se imputan porque el razonamiento que se lleva adelante para la prescripción es el que se lleva adelante acá en los resultados tardíos para no imputar. Entonces vamos a ver, en primer lugar, resultados tardíos. Parece que el tracto sucesivo del tiempo, el paso del tiempo, trae consigo el decaimiento del derecho penal. Pasa el tiempo y aparece el decaimiento de la intervención del derecho penal. Entonces, todos hechos se vuelven historia y nos olvidamos. La sociología del tiempo determina que el paso del tiempo hace o vuelve innecesaria la descarga punitiva del Estado frente a una conducta. En Alemania se llama Zeit hat alles, el tiempo lo cura todo. Los criminólogos anglosajones y alemanes lo explican de la siguiente forma. Miren, muy interesante esta explicación. Ellos dicen que cuando se comete un delito grave, la consumación de delitos graves genera conmoción social. Y la conmoción social genera reacciones vindicativas. Es decir, cometes un delito grave, conmoción social, y hay reacciones vindicativas. Tienes a toda la gente en las shiris, marchando en las calles, levantando protestas, el juez porque no sanciona, porque pone libre al delincuente, etcétera, etcétera. Reacciones vindicativas. ¿Qué pasa cuando aplicas la pena? Toda esa conmoción social que es el resultado de la consumación de los delitos graves y las reacciones vindicativas llegan a su máximo nivel, ¿verdad? Pero cuando aplicas la pena, automáticamente desaparecen. ¿Se entiende esto? Desaparecen. Esa es la reacción social. Pero ¿qué pasa cuando no aplicas la pena? Cometes un delito grave, conmoción social, reacciones vindicativas, la gente protestando, gritando, ¿verdad? Llega a su máximo nivel y luego hay un descenso. Como esa línea de descenso del COVID, hay un descenso. ¿Cómo se explica y se fundamenta el descenso? Es con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Ese es el fundamento de la prescripción, el paso del tiempo. Ahora, en estos delitos de resultados tardíos ocurre lo siguiente. El resultado aparece cuando el sujeto activo ha muerto o nos hemos olvidado de la conducta. ¿Se entiende? El resultado aparece cuando el sujeto activo no va a responder penalmente por estas razones que hemos dicho, se ha despenalizado la conducta, opera el principio de favorabilidad, etcétera, etcétera. Entre la realización de una conducta y el resultado, ¿verdad? En el espacio del tiempo, no se mira esa relación, ese nexo causal, no se miran como actos únicos. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es lo que hace que esta clase de conductas donde no aparece el resultado no se vuelvan imputables. Se podría explicar también con el tema del delito continuado. Cuando vemos que el delito continuado es una ficción jurídica que justifica la realización de conductas repetitivas como un solo acto. Los jueces del antiguo régimen castigaban al tercer hurto con la pena de muerte. Los jueces de la Revolución Francesa dijeron, no, nosotros defendemos el derecho a la vida, así que lo que vamos a hacer es, vamos a calificar con un solo nombre a este delito. ¿Cómo lo llamaron? Delito continuado. Para saber cuándo estás en un delito continuado debes tener en cuenta dos cosas. Identidad subjetiva y objetiva. Identidad subjetiva, conducta, tiempo y bien jurídico. Conducta, la misma conducta que realizas todos los días. El cajero que roba dinero todos los días. La misma conducta. ¿Verdad? Tiempo. Debe haber un escaso margen de tiempo entre una conducta y otra conducta. Robas el lunes, robas el martes, robas el miércoles. Escaso margen de tiempo. Y esto es lo que no permite a que el fiscal termine habiendo una investigación previa por el lunes, por el martes, por el miércoles y por el jueves. Escaso margen de tiempo entre una conducta y otra conducta. Y en tercer lugar, el bien jurídico. La modalidad comisiva que se verifica a partir de la conducta, lo que hace es lesionar al mismo bien jurídico. Si robas el lunes, robas el martes, el miércoles, terminas afectando al mismo bien jurídico del patrimonio. Y por último, en segundo lugar, la identidad subjetiva.
La identidad subjetiva quiere decir que todas estas conductas, todas estas modalidades comisivas que lesionan el bien jurídico están antecedidas por por un solo elemento subjetivo que se llama dolo y es un dolo único. El dolo te permite, ahí tiene mucho sentido Hans Belzel cuando habla de la teoría de la acción final, la planificación del fin en el fuero interno. El dolo te permite identificar un plan criminal. El plan criminal consiste en robar $1,000, por lo tanto debes robar 10 días $100. ¿Se entiende esto? Ese es el plan. Y esto es, reitero, lo que impide al juez, al fiscal, que se aperturen investigaciones previas por cada día. Si estos estos dos elementos no se verifican, entonces estamos frente al concurso real y deberás aperturar investigaciones previas por cada conducta frente a un bien jurídico lesionado. Y por último, con esto termino, no les canso más, está el resultado de la autopuesta en peligro. Las personas que tienen capacidad de autodeterminación tienen una libertad de organización de sus derechos y frente a esa libertad asumen las consecuencias de la lesión de sus bienes jurídicos. Hay deberes de autoprotección. Si tú lesionas o hieres tus deberes de autoprotección, respondes por esa lesión. Ahí se verifica la imputación a sí mismo. Quien se expone al riesgo asume las consecuencias propias del riesgo, de lesión de bien jurídico propio. Entonces, esa persona que decide mantener relaciones sexuales con su pareja, que sabe que tiene VIH, tienes las relaciones, luego resultas infectado, no puedes imputar a la persona que estaba infectada, sino a ti mismo, porque sabías que lo hacías con una persona que estaba infectada y no tomaste las precauciones del caso. Este vecino que está conduciendo la moto en estado etílico y te invita a ti que estás con los 5 sentidos, no has tomado una gota de alcohol, te invita a pasear en la moto y tú aceptas, sabiendo que el que conduce está en estado etílico y te subes a la moto y a los 10 minutos hay un accidente de tránsito, ahí se verifica una imputación a sí mismo. Jacobs sostiene que aquella persona que está vestida de blanco y sale a caminar en medio de la lluvia, ese resultado de la lluvia o las manchas que puedan aparecer en el traje blanco no son más que o no reflejan más que el fundamento de la imputación a sí mismo a quien se ha expuesto al riesgo de la lluvia. Aquí habría que hablar y expandirse en muchos casos, por ejemplo, las famosas estafas masivas, donde desde mi punto de vista creo que hay autopuestas en peligro, las famosas estafas donde se verifican cuestiones de autopuesta en peligro. Bien, hasta aquí mi intervención. Tengo ya la batería de mi teléfono que está agotándose. Bueno, pues espero haber aportado en algo. ¿Tienen preguntas? Me las dejan saber, por favor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Tenemos una pregunta de Génesis de la Vega. Ella nos dice, el desarrollo de la imputación objetiva en la doctrina conduce a una duplicación del juicio de la tipicidad. ¿Cómo evitar esta confusión dogmática y práctica en los delitos imprudentes, en el contexto de que puede existir una confusión entre lo subjetivo y lo objetivo en la infracción al deber objetivo de cuidado? Primero, no creo que haya un doble estándar de juicio de tipicidad, todo lo contrario. Y si de algo se puede presumir en la imputación efectiva es precisamente de aquello. Porque la imputación objetiva lo que hace a partir de los criterios es precisamente lograr una certidumbre, una valoración razonada, un proceso de adecuación valorativo para llegar al juicio de subsunción o al juicio de tipicidad o el juicio de adecuación. Yo creo que el problema está en la comprensión misma de la imputación objetiva. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. De hecho, yo en esta misma obra, yo seriamente lo digo, que creo que la imputación objetiva está mal traducida del alemán al español. O probablemente al español está traducido, pero como nosotros lo entendemos en nuestro castellano, creo que hay bastantes zonas grises ahí. Como lo dije, la misma creación de riesgo. Yo en diferentes ocasiones, en diferentes eventos académicos, tras bastidores he preguntado, ¿no?, para saber cuál es la opinión de la creación de riesgo. Pero esta creación de riesgo no se entiende bien.
no se entiende bien, no se comprende bien la creación de riesgo, cómo opera. Entonces, incluso muchas de las veces se ha llevado equivocadamente a pensar que la imputación objetiva es una teoría que no está concentrada o que no se comporta ni en la tipicidad, ni en la anticrucidad, ni en la culpabilidad. Se ha pensado que es una teoría que actúa extra categoría dogmática, y esto es errado. De modo que, desde mi punto de vista, creo que no genera ninguna, más bien todo lo contrario. Lo que hace es aclarar, lo que hace es generar una certidumbre fáctica y jurídica de imputación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el curso causal irregular más recurrente en los accidentes de tránsito y qué criterio de la imputación objetiva ayuda a resolver estos casos? A ver, creo que la fórmula que les referí es muy importante. Creo que los cursos causales irregulares, Jim Bernat tiene un libro muy interesante, La imputación objetiva la imputación objetiva y la creación de los riesgos. Desafortunadamente, todos estos libros es muy difícil encontrarlos acá. Wolfgang Fries, Imputación objetiva y la imputación típica, es otro libro interesante. Desvalorar e imputar es otro libro muy interesante de Miso Fries y Robles Planas. Hay una discusión muy interesante. A ver, el curso causal, los cursos causales irregulares creo que son los de autopuesta en peligro. Yo creo que esos son muy recurrentes, donde la víctima suele ser responsable de la lesión del bien jurídico propio. Son imputaciones a sí mismas, ¿no? Yo creo que, eh, yo creo que los delitos imprudentes, yo creo que tienen que la imputación de los resultados imprudentes tiene que ser mucho más razonada. Creo que ahí tienen una gran tarea los fiscales, los jueces, los mismos abogados. Creo que las organizaciones como estas, y que felicito a esta organización académica que lleva adelante estos eventos, yo creo que estos eventos son necesarios. Pero mire usted, que en estos eventos, al menos en las diferentes maestrías a las cuales he tenido la oportunidad de ser invitado a dictar clases, yo siempre he sugerido que en esas clases también se cuente con la presencia de operadores de justicia. Por ejemplo, aquí habría sido bueno, importante, escuchar un criterio de un operador de justicia, de un fiscal que esté a cargo de los delitos de tránsito o un juez. Me interesaría a mí saber cuál es el criterio de imputación de estos resultados. Y creo que uno de los grandes problemas de imputación precisamente es esto, porque estas teorías no están bien explicadas. Y la gran tarea que tenemos los abogados que conocemos algo es precisamente esa, exponer en nuestras audiencias, en todas las oportunidades que tengamos, llevar adelante, exponer de forma diáfana, razonada, ¿verdad?, la existencia de estas teorías. Creo que los casos donde hay una imputación o los casos de autopuesta en peligro en materia de tránsito, creo que son los casos más recurrentes y donde se terminan imputando resultados de forma equivocada. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, en redes sociales tenemos muchos mensajes de felicitación y agradecimiento por compartir nuestros conocimientos con este auditorio, que somos profesionales y estudiantes a su vez, y que bueno, cada vez seguimos aprendiendo mucho de personas como usted que se dedican al estudio profundo y a la aplicación mismo de la materia. Bueno, una pregunta que hicieron reiteradamente es, ¿dónde pueden conseguir su obra y cuál es el título de la misma? Bueno, el título de mi obra es Un punto de inflexión de la imputación objetiva. Bueno, esta obra ahora mismo está a cargo de va a entrar nuevamente va a estar a la venta a cargo de una editorial española. Pero si les interesa, acá en el Ecuador no he llegado, se acabó los acuerdos que hice con las librerías, no están, me parece que hay muy pocos en muy pocas librerías. Si a alguien le interesa, puede escribirme a mi correo o a mi WhatsApp, a mi teléfono. Tengo yo ahí algunos libros que les podía proveer yo mismo, si es que les interesa. El título de la obra es Punto de inflexión de la imputación objetiva en el COIF. Punto de inflexión de la imputación objetiva en el COIF. A quienes les interese, pueden escribirme. Mi teléfono es del 098 30 76 881. 098 30 76 881. Listo, doctor. Muchísimas gracias.
no nos queda más que agradecerle por su ponencia y por los minutos que nos regaló en esta noche. Puede usted despedirse de este auditorio virtual. Muchas gracias a ustedes, al contrario, gracias por la invitación y pues auguro el mejor de los éxitos para ustedes y que sigan realizando, que se repitan, que no se cansen de realizar estos eventos que son de gran trascendencia, de gran importancia. También la felicitación a todos los que hayan asistido a este seminario, no los puedo observar. Esto es importante, ser parte de estos eventos, ser una parte activa en estos eventos, participar de estos eventos, aleccionarnos un poco más, porque todas estas sentencias que lo que hacen es rendir un tributo a la impunidad, estas sentencias que son una vergüenza en sus contenidos, en sus motivaciones, no hay ratio conoscendi, no hay ratio sendi, no hay ratio decidendi, no hay principio de congruencia, etcétera, etcétera. Y lo digo abiertamente, ese es uno de mis defectos. Muchos operadores de justicia, muchos fiscales, hay buenos, pero también existen de los otros, ¿verdad? Terminan resolviendo con corazonadas o razonamientos estomacales. Perdón por la dureza, pero más duro es llegar a sancionar y condenar a una persona inocente con argumentos fatuos. Así que pues, mi felicitación a todas estas, a este organismo, a esta organización académica y a todos ustedes. Gracias por haberme dedicado, honrado con su tiempo. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias a usted y a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Sin duda alguna, nos dejaron gratos conocimientos que obviamente los aplicaremos en la profesión. Con ustedes, estimados participantes, muchas gracias por estar en el día de hoy en esta clase y habernos acompañado estos minutos extras. Nos vemos el día de mañana.